Buenos días, me da gusto saludarte en esta mañana del día 10 de febrero. Nuestro comentario de hoy corresponde a los capítulos 5 al 7 de Levítico. Los capítulos 5 y 6 describen detalles en lo concerniente a los sacrificios por ciertos pecados llamados los sacrificios de expiación. Las diferencias entre las ofrendas por el pecado de las que se han tratado en el capítulo anterior y estos sacrificios son básicamente las siguientes. Número 1. En los capítulos anteriores se tratan pecados en general. Aquí se tratan casos de pecados particulares. Número 2. En los anteriores se tratan casos de pecados por inadvertencia. Aquí no se hace ninguna distinción. Número 3. En los anteriores se hacía referencia a la culpa de la persona por ofender a Dios. Aquí se hace referencia a los efectos dañinos del pecado sobre el que lo comete. Y número 4. El objetivo directo de los sacrificios anteriores era propiciar a Dios. Aquí el objetivo es expiar, es decir, purificar al pecador. Los primeros versículos del capítulo 6 tratan de las ofrendas por transgresión o infracciones cometidas contra el prójimo. Del versículo 8 en adelante se detallan los ritos y ceremonias correspondientes a diversos sacrificios. Por otro lado, en el capítulo 7 tenemos las normas para el sacrificio por la culpa, así como para la ofrenda de paz y la acción de gracias. Al respecto observemos tres cosas. La primera, el sacrificio por la culpa, pareciéndose mucho al sacrificio expiatorio, se regía por las mismas normas. La principal diferencia entre ambos era que el sacrificio por la culpa no estaba destinado a procurar completa expiación, como sí lo estaba el expiatorio. Más bien, era ofrecido o como pena por alguna infracción, cuando había de ser ofrecido además de la necesaria restitución, o en casos dudosos, cuando su objetivo era suspender los efectos del pecado. Número 2. Cuando la sangre y la gordura eran ofrecidas a Dios para hacer expiación, entonces los sacerdotes tenían que comer la carne, como la del sacrificio expiatorio. Esto se hacía en el lugar santo. Y número 3. Parece ser que en este sacrificio por la culpa, el oferente no participaba de la ofrenda, como lo hacía en la ofrenda de paz, sino que se repartía toda entre el altar y el sacerdote. La razón es que ofrecían las ofrendas de paz en agradecimiento por la misericordia divina, y entonces era apropiado el comer de la ofrenda. Pero los sacrificios por la culpa los ofrecían con pesadumbre por el pecado, y entonces era más apropiado el ayuno, en señal de duelo y como resolución de abstenerse del pecado. Termino diciendo que todos estos detalles quedaron escritos no solo para aprender una forma de culto a Dios, sino el verdadero sentido de las leyes impuestas por Dios a la nación de Israel. Leyes que sirven para entender cómo debe el hombre relacionarse con Dios y con su prójimo. Como cada día, el deseo de nuestro corazón es que Dios siga revelando su palabra a tu vida. Bendiciones. Un abrazo.